Hay calles en este país que parecen no pertenecer del todo al mundo real. Calles que no envejecen con el paso del tiempo, que permanecen suspendidas en un letargo, como si esperaran siempre a alguien. En el pueblo donde nací hay una de esas calles. Quedó encerrada y se convirtió en un callejón olvidado, por el que se podía acceder a 2 casas cuando comenzaron a fraccionar los ejidos, allá por 1950, o al menos eso recuerdo haber escuchado decir a mi padre. Nadie recuerda su nombre real. En los mapas antiguos está borrado, pero todos, incluso aquellos que niegan creer en supersticiones, la llaman igual, la calle del Aullido. Desde pequeño la recuerdo de la misma manera. Las raíces de los árboles habían levantado el pavimento y se habían extendido hasta cubrir gran parte del camino. La hierba crecía alta, sin control, pero, de forma extraña, siempre había un sendero estrecho que permitía avanzar hasta el fondo de aquel laberinto de tierra y sombras. Las puertas que daban acceso a los antiguos lotes fueron clausuradas hace décadas, y con el tiempo el desuso y el descuido terminaron por apoderarse de todo. No recuerdo a ningún niño de mi edad con el valor suficiente para aventurarse por ahí, ni siquiera como travesura. De alguna manera todos sabíamos, sin necesidad de que nadie lo dijera, que aquel lugar representaba un peligro silencioso, antiguo, como si algo esperara aún bajo el suelo. El camino de mi casa a la escuela primaria pasaba por ella, y por el peculiar trazado de las calles de mi pueblo, rodearla significaba agregar 10 o 15 minutos al trayecto. Recuerdo cómo mi madre me tomaba de la mano para cambiar de acera antes de pasar cerca. No decía nada, pero su agarre se hacía más fuerte y su paso más rápido. Yo miraba de reojo hacia el interior del callejón. Siempre había algo distinto, o eso creía. A veces una sombra que parecía moverse entre los arbustos, otras un reflejo leve en algún vidrio roto. Cuando preguntaba por qué no podíamos cruzar por ahí, mi madre respondía lo mismo. No es por miedo, hijo, es por respeto. Esa frase se me quedó grabada, aunque nunca entendí del todo a qué o a quién se refería. Con el tiempo comprendí que en el pueblo las cosas no se nombraban directamente. Había silencios que valían más que las explicaciones. Una tarde, cuando tenía 8 años, regresé solo de la escuela. Era más temprano de lo habitual. La maestra había enfermado y nos dejaron salir antes. El sol caía en diagonal sobre las tejas y los zancudos flotaban sobre los charcos que la lluvia de la mañana había dejado. Al llegar a la esquina de esa calle me detuve. No había nadie. El viento soplaba desde el fondo del callejón y arrastraba consigo un sonido leve, parecido a un suspiro. Recuerdo que di un paso, luego otro. Avancé unos metros dentro. El aire era más frío y el silencio se sentía pesado, como si todo el ruido del pueblo se detuviera en ese punto. Entonces escuché un aullido, largo, profundo, que no sonaba como el de un perro. Era más humano, pero con una tristeza tan honda que me paralizó. Salí corriendo, sin mirar atrás, y no hablé de eso con nadie durante años. Afortunadamente, la secundaria y la preparatoria quedaban al otro lado del pueblo. Con el paso del tiempo, solo escuchaba hablar de la calle del Aullido como una leyenda. Me reía, como todos aquellos que decían haber entrado por accidente en ella. Algunos aseguraban que dentro no se escuchaba el eco de los pasos, que el aire tenía un olor distinto, como a tierra recién abierta. Otros juraban haber sentido que el tiempo se detenía, que las sombras se movían al revés. Siempre había un primo, un amigo de un amigo o un borracho
que aseguraba haber visto algo entre las raíces, algo que respiraba. Yo solía escuchar esas historias con media sonrisa, fingiendo indiferencia, aunque algo en mí, una sensación antigua como un zumbido en el pecho, me decía que no debía tomarlas tan a la ligera. Con los años dejé de pensar en esa calle. El pueblo se fue apagando lentamente, como una vela que se consume sin darse cuenta. Muchos se marcharon buscando trabajo. Otros murieron sin dejar rastros. Las casas, antes llenas de voces, se fueron quedando vacías. Y la calle del Aullido siguió ahí, invisible y presente, respirando bajo la maleza, esperando como si el tiempo no le afectara. No lo sabía entonces, pero tarde o temprano todos los que crecimos cerca de ese lugar terminábamos regresando. De una u otra forma, el pueblo siempre encontraba la manera de llevarnos de vuelta. Yo había salido del pueblo con el firme deseo de no regresar. Me fui a la capital a estudiar la universidad. Elegí una carrera que durara 4 años y medio, solo para asegurarme de que mi estancia fuera larga, lo suficiente como para acostumbrarme a la idea de no volver. Cuando terminé y logré colocarme en un trabajo de oficina, creí, ingenuamente, que había roto el destino familiar. Me sentía diferente, un punto de excepción en una línea de generaciones que habían nacido, vivido y muerto en el mismo lugar. Pero al 5.º año de haber entrado a la empresa, comenzaron los rumores, despidos, recortes, números en rojo. Pocos meses después, la compañía se declaró en bancarrota. Pasó casi un año antes de que aceptara la idea de que no encontraría otro trabajo. Mis ahorros se agotaban, mis contactos desaparecían y el entusiasmo que alguna vez tuve se había convertido en un vacío sordo. Fue entonces cuando decidí regresar al pueblo. Me dije que sería temporal, que no era un retroceso sino una pausa. Pero en el fondo sabía que volver era como abrir una puerta que nunca debí cruzar de nuevo. Con lo que quedaba de mis ahorros levanté una ferretería modesta. No era gran cosa, pero funcionaba. Tenía clientes fijos, una rutina estable y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida dejaba de empujarme hacia otro sitio. Fue en esa etapa cuando conocí a Clara. Ella había llegado de una comunidad vecina, buscando trabajo en la cabecera municipal. Era reservada, de voz suave, y tenía una manera extraña de mirar las cosas, como si las viera por última vez. Supe después que su familia había vivido en la región desde antes de que existiera el pueblo como tal. Generaciones enteras nacidas y enterradas en la misma tierra. Ninguno de los suyos había salido jamás. Eso debió haberme dicho algo, pero cuando uno se enamora, las señales se confunden con cualidades. Nos casamos un par de años después, sin grandes festejos, apenas una comida y un baile improvisado en el patio de mi casa. Las ventas iban bien, el pueblo se mantenía tranquilo, y yo empecé a acostumbrarme a esa rutina de días iguales. Recuerdo una noche en particular. Habíamos cenado tarde. Los dos solos en la cocina, con una olla de frijoles y tortillas recién hechas. Clara tenía el cabello recogido y una sonrisa que le suavizaba todo el rostro. Hablamos de cosas pequeñas, del techo que había que reparar, de un perro que se había metido a la ferretería. Y en algún momento, mientras ella se reía de algo que yo había dicho, pensé con una claridad que me sorprendió. No necesito irme. Aquí está todo. Con ella, ya gané. Fue la primera vez que el pueblo no me pareció una trampa, sino un lugar donde podía quedarme por decisión propia. Poco después empezamos a hablar de tener hijos. Clara sonreía cuando tocábamos el tema,
pero a veces su mirada se perdía, como si estuviera escuchando algo lejano. Una noche la encontré de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia la calle. Eran casi las 2 de la mañana. Le pregunté qué hacía. Tardó en responder, como si regresara de muy lejos. Soñé con raíces, dijo, sin mirarme. Raíces que crecían debajo de la casa. Le dije que solo era un sueño. Ella asintió, pero no volvió a la cama. Se quedó ahí, mirando hacia afuera, hasta que el cielo empezó a clarear. Otra tarde, volviendo de la ferretería, la vi parada en la esquina que daba hacia la calle del Aullido. Estaba inmóvil, con la vista fija en la entrada del callejón. Cuando me acerqué y la toqué del hombro, dio un respingo, como si la hubiera despertado. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. «Nada», dijo. «Estaba caminando y me distraje». No le creí, pero tampoco insistí. En el pueblo, uno aprende a no hacer ciertas preguntas. Fue poco después de eso cuando desapareció. Una mañana cualquiera desperté y ella ya no estaba. No había señales de que hubiera empacado nada, ni cartas, ni mensajes. Simplemente se había ido. Pregunté por todas partes, recorrí caminos, hablé con vecinos, con policías, incluso con los choferes que cubrían la ruta hacia la ciudad. Nadie la había visto. Los días siguientes fueron una bruma, hasta que una tarde, en la tienda de abarrotes, doña Remedios, una anciana del pueblo que siempre decía las cosas sin filtro, me dijo algo que me dejó helado. Yo la vi, hijo, una noche antes de que se perdiera. Venía de allá, de la calle del Aullido. ¿Estás segura?, le pregunté, con la voz quebrada. Tan segura como que la luna estaba llena. Iba descalza y traía el cabello suelto. Caminaba despacio. Me señaló en dirección a mi casa, 1 kilómetro más adelante. No supe qué contestarle. Apenas pude agradecerle y salir de la tienda con el estómago revuelto. Esa noche no dormí. Cada ruido me parecía un susurro, cada sombra, un movimiento. Al día siguiente fui hasta el callejón. Las raíces de los árboles parecían haber crecido más que nunca, cubriendo casi todo el paso. Me quedé ahí parado, mirando el sendero que se perdía entre la maleza. Sentí un viento frío, seco, que olía a tierra vieja. Y no pude entrar. Algo dentro de mí, una voz que sonaba demasiado parecida a la de mi madre, me dijo que todavía no era el momento. Después de eso empecé a planear mi huida. No podía seguir respirando el mismo aire ni caminando las mismas calles. Aquella noche, frente a la computadora, escribía a todos los que aún recordaba de la universidad, pidiendo trabajo, cualquier cosa. No me importaba a dónde ni cuánto pagaran, solo quería ir. Uno de mis antiguos compañeros me respondió. Era ingeniero civil y trabajaba en una constructora de la capital. Me ofreció ayudarme a conseguir un puesto administrativo si podía mudarme rápido. No lo pensé 2 veces. Vendí el negocio a pérdida y empaqué lo esencial, y dejé la casa casi intacta, como si en cualquier momento Clara fuera a volver. La despedida del pueblo fue silenciosa. Nadie preguntó demasiado, aunque pude notar las miradas curiosas, el rumor contenido detrás de cada saludo. Todos sabían que Clara seguía desaparecida y que la policía había cerrado el caso como si nada. El autobús partió al amanecer. Mientras la silueta del pueblo se desdibujaba en la niebla, sentía algo extraño. Una mezcla de alivio y de culpa. No por irme, sino porque una parte de mí intuía que, al marcharme,
estaba dejando algo sin resolver. Los primeros meses en la ciudad fueron un intento torpe de empezar de nuevo. Tenía trabajo, un pequeño departamento y un cansancio que no se me quitaba ni con el sueño. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de haber escuchado un aullido lejano, aunque, al abrir las ventanas, solo encontraba el ruido de los autos. Pasaron casi 2 años. Yo creía que el tiempo haría lo suyo, que la distancia terminaría por borrar lo que había dejado atrás. Pero la nostalgia no funciona así. No se puede apagar, solo se acumula. Se mete en los sueños, en los olores, en las canciones que uno escucha sin querer. Y una noche, sentado en aquel departamento que nunca llegó a sentirse mío, entendí algo que me heló la sangre. No estaba recordando el pueblo me estaba recordando a mí. Una noche de esas, llegó la llamada. Fue de don Eusebio, un viejo que había sido amigo de mi abuelo y que, según todos, era el hombre más viejo del pueblo. Tenía una voz de papel, seca y lenta, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Muchacho», me dijo, «necesito que vengas. Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo». Le pregunté de qué se trataba. No quiso decirme por teléfono. «Estas cosas no se dicen a distancia», respondió. «Ven, antes de que ya no pueda decírtelas». Algo en su tono me convenció. Era algo más que urgencia. Era peso. El peso de algo cargado durante demasiados años. Viajé esa misma semana. Don Eusebio vivía en una casa de adobe al borde del pueblo, cerca del arroyo seco. Me recibió sentado en una caja, con una cobija sobre las piernas a pesar del calor. Tenía los ojos nublados, pero su mirada era firme. «Siéntate», dijo, señalando una silla de madera frente a él, «y no me interrumpas hasta que termine». Me contó que la calle del Aullido no siempre se llamó así, que antes, cuando los ejidos eran campo abierto, ese tramo era un camino entre milpas que la gente usaba para atajar, que todo cambió una noche de 1948, cuando una mujer del pueblo, Candelaria se llamaba, perdió a su hijo más pequeño. El niño se había ido al monte y no regresó. Candelaria lo buscó durante 3 días con sus noches. Al 4.º día, la encontraron caminando por aquel sendero, descalza, con el cabello suelto, hablando sola. Decía que había escuchado llorar a su hijo debajo de la tierra. La gente pensó que había perdido la razón, dijo don Eusebio. Pero después de esa noche, otros empezaron a escuchar cosas. El aullido, siempre el mismo. Y los que más lo escuchaban eran los que cargaban algo roto por dentro. Los que habían perdido a alguien. Los que querían irse pero no podían. Los que volvían después de haberse ido. Se detuvo un momento y tosió. Esa calle no se lleva a la gente a la fuerza, muchacho. La gente va a ella. La nostalgia es el anzuelo. El dolor que no resolviste. El duelo que dejaste a medias. La culpa que no soltaste. Eso es lo que te arrastra. Y cuando entras con eso encima, ya no sales. Le pregunté por Clara. Me miró con algo parecido a la compasión. Tu mujer venía de una familia que nunca salió de aquí. Eso significa que estaban atados a esta tierra desde antes de que nadie le pusiera nombre. Clara cargaba con eso en la sangre. Quizá ni ella lo sabía, pero la calle sí. ¿Entonces no hay forma de sacarla?, pregunté. La voz me temblaba. Don Eusebio tardó en responder. Miró hacia el techo,
como buscando las palabras en las vigas. Nadie ha vuelto de ahí adentro, dijo al fin, pero tampoco nadie ha entrado por voluntad propia sabiendo lo que sabe. Siempre entran por accidente, por ignorancia o arrastrados por la carga, nunca por decisión propia. Me dejó ir con esas palabras. No me dijo que no entrara, tampoco me dijo que lo hiciera. Solo me miró con esos ojos nublados y asintió, como si ya supiera lo que yo iba a hacer. Esa noche caminé por el pueblo. Las calles estaban vacías. El aire olía a leña quemada y a tierra mojada. Mis pasos me llevaron, sin que yo lo decidiera, hasta la entrada de la calle del Aullido. Me quedé de pie frente a ella por un largo rato. Las raíces se habían extendido aún más. El sendero apenas se adivinaba entre la maleza. Desde el fondo llegaba un viento frío que traía consigo ese olor que ya conocía. Tierra vieja, agua estancada, hierro. Pensé en lo que había dicho don Eusebio. Nadie había entrado por decisión propia, que todos los que cruzaban lo hacían arrastrado por algo que no habían resuelto. Yo tenía claro lo que no había resuelto. Volví a la casa, busqué la lámpara que guardaba en el armario. Me puse los zapatos más firmes que tenía y antes de salir, me detuve frente a la foto de Clara que seguía colgada en la pared de la sala. La miré un momento. «Voy a buscarte», dije en voz alta, y lo dije sabiendo que tal vez no regresaría. Esa fue mi decisión, no de la nostalgia, no del destino, no de la inercia del pueblo tirando de mí. Fue mía. Entré al callejón pasada la medianoche. La lámpara apenas iluminaba un par de metros. El aire se espesó de inmediato, como si cruzara una frontera invisible. El ruido de la calle, un perro lejano, el motor de alguna camioneta, se apagó de golpe. Solo quedó el crujir de las hojas secas bajo mis pies, amplificado, como si el lugar quisiera registrar cada paso que daba. A medida que avanzaba, el suelo cambió. La tierra húmeda dio paso a una textura más blanda, como si caminara sobre raíces vivas. El olor se hizo más denso. Tierra vieja, agua estancada y algo más, algo que me resultaba familiar. El cabello de Clara cuando volvíamos empapados de la lluvia. Sentí que llevaba un buen rato avanzando, pero al mirar hacia atrás no pude ver la salida. Ninguna referencia, ninguna casa. Era como si el callejón se estirara a voluntad. Entonces escuché un sonido. Sonaba como un sollozo, breve, ahogado. Mi corazón se aceleró. Apagué la lámpara y permanecí quieto. El sonido volvió, más cerca. Un gemido que se mezclaba con el viento. Di un paso hacia un costado y me escondí detrás de un tronco viejo. La corteza era rugosa, con hendiduras que parecían manos petrificadas. Me incliné buscando entre las sombras el origen del ruido, pero no vi a nadie. De repente, algo se movió detrás de mí, rozando apenas mi espalda. Giré de golpe, apuntando la lámpara encendida. Nada. Solo el aire y un olor a humedad mezclado con hierro. Sentí el impulso de correr, pero me obligué a quedarme. No había venido hasta aquí para huir de nuevo. Con esfuerzo avancé unos pasos más y encontré algo brillante semienterrado entre hojas secas. Me acerqué con cautela. Eran unos zapatos de mujer, sucios, cubiertos de barro y hojas podridas. Los reconocí de inmediato. Eran los de Clara. Sentí un golpe en el pecho, un vacío que me dejó sin aire. Me agaché temblando y los tomé entre mis manos.
Estaban fríos, empapados, como si hubieran estado ahí mucho tiempo. Grité su nombre varias veces. Solo obtuve el eco de mi propia voz, deformado por la densidad del lugar, como si alguien más lo repitiera unos segundos después. Me aferré a los zapatos y seguí caminando hacia el fondo. La luz del exterior había desaparecido. No podía ver el cielo. La salida se había ido. Solo quedaba la humedad y un rumor bajo la superficie. Un murmullo que se mezclaba con mi propio nombre. ¿Clara?, dije, con la voz apenas audible. El eco me respondió desde todas partes, y al voltear al fondo del sendero pude notar una silueta entre las raíces. Parecía ella, Clara, el cabello suelto, el vestido claro, pero sus movimientos eran erráticos, como si la gravedad la empujara en direcciones opuestas. Intenté correr hacia ella, pero el suelo se estiraba, se alejaba, como si cada paso que daba yo multiplicara la distancia. ¡Clara!, grité. La figura giró lentamente, y por un instante, juro que me miró. En sus ojos no había reflejo, solo un brillo opaco, como el de la resina vieja. Sentí que el suelo me sujetaba. Las raíces se enrollaban alrededor de mis tobillos. Cada intento por librarme me hundía más, pero no dejé de mirarla, no dejé de avanzar, aunque fuera 1 centímetro a la vez. «Vine por ti», le dije, y ella, o lo que quedaba de ella, susurró: «No te vayas». Entonces lo comprendí. Don Eusebio tenía razón. La calle no se lleva a nadie. La gente va a ella. Y yo estaba yendo, con los ojos abiertos, con el corazón roto, pero por primera vez en mi vida, por voluntad propia. La tierra me cubrió poco a poco. El aire se volvió denso, tibio. Las raíces me envolvieron los brazos, el pecho, la garganta. Ya no sentía miedo. Sentí el mismo cansancio que se siente después de caminar mucho tiempo bajo la lluvia y llegar, al fin, a donde uno quería llegar. Ahora puedo escucharlos a todos. Las voces, las que el pueblo olvidó, las que se perdieron buscando a alguien más. Somos la respiración del suelo, el eco del viento que aúlla en las noches sin luna. Cuando alguien pasa cerca, cuando alguien se atreve a mirar hacia adentro, todos nosotros, Clara, los que vinieron antes y yo, contenemos la respiración esperando que dé un paso más, porque la calle del aullido nunca se cierra del todo. Solo aguarda, paciente.